Buenas noches, estimado docente. Nuestro grupo está integrado por Lady Santos, Jorge Soto, Carlos Arango, Ronnie Palma, Mariela Sandoval y vamos a hablar el día de hoy sobre el tema camino constitucional. El camino constitucional, el camino constitucional se dio inicio en 1945 hasta su aceptación en la Constitución en 1998 y se estableció como principio fundamental en la Constitución del 2008. Se ha hecho evidente que la orientación esencialmente liberal de las constituciones ecuatorianas trae implícita la idea de una nación única en el país. Es así que en los años 90 el movimiento indígena cobró nuevo ímpetu y pedir reivindicaciones económicas, pero sobre todo el reconocimiento. Para este efecto, en 1995 se constituyó un movimiento político llamado Pachacutic, con el fin de representar los intereses del movimiento indígena liderado por la CONAI. En la Asamblea Constitucional en Montecristi en el año 2008, la participación activa del movimiento indígena y del mundo de otros sectores dio lugar a que la interculturalidad y plurinacionalidad fueran incluidas en la definición del Estado ecuatoriano en la Constitución. En este momento, todas las nociones nacionales de la Constitución anteriores fueron sustituidas por un enfoque cuya meta era la superación de visiones de los sectores mestizos y urbanos. La Constitución en el 2008 fue llamada el socialismo del siglo XXI. Esta corriente del pensamiento político se nutre de elementos de la llamada nueva izquierda latinoamericana y de postulados de la teoría crítica, preferencia a la adoptación de la teoría marxista. La posición alternativa de la nación liberal única es aquella que abarca tanto en el multiculturalismo como la plurinacionalidad. Esta es la posición que se ha adoptado en la Constitución ecuatoriana del 2008. Gracias. La exclusión étnica. La exclusión étnica es la marginación o discriminación de personas o grupos por su origen étnico o racial, por lo que limita su acceso a derechos, recursos, oportunidades. Este fenómeno puede manifestarse en ámbitos como la educación, el empleo, la política y la vida social, y está relacionado con perjuicios, estereotipos, desigualdades estructurales. Se refleja en prácticas como la segregación, la falta de representación, la discriminación directa o indirecta. La exclusión étnica perpetúa desigualdades sociales y económicas, afectando el desarrollo y la integración de los grupos afectados. Combatirla requiere promover políticas exclusivas, igualdad de oportunidades y el respeto de diversas culturas. Acciones para combatir la exclusión étnica, educación intercultural, fomentar la comprensión y el respeto por las diversas culturas desde edades tempranas. Políticas públicas inclusivas, garantizar el acceso igualitario a servicios básicos, empleo y representación política. Empoderamiento comunitario, apoyar a las comunidades marginadas para que puedan participar activamente en la sociedad. Sensibilización social, campañas que desafíen los prejuicios y promuevan la convivencia armónica entre diferentes grupos étnicos. La exclusión étnica no solo es una violación de derechos fundamentales, sino también un obstáculo para el desarrollo sostenible y la cohesión social. Abordarla requiere un enfoque integral que combine políticas públicas y sensibilización y compromiso social. Fundamentalismo antropológico, el relativismo cultural. El relativismo cultural es una postura antropológica que promueve la comprensión de las culturas dentro de su propio contexto, sin imponer juicios basados en valores externos. En este informe exploraremos cómo esta perspectiva ha influido en la sociología jurídica ecuatoriana, considerando los desafíos y avances para integrar el multiculturalismo y la plurinacionalidad.
en la normativa constitucional, particularmente a partir del 2008. Definición de relativismo cultural. El relativismo cultural se basa en la idea que no existe un estándar universal de valores aplicables a todas las culturas, ya que cada una tiene su propio sistema ético y normativo. Esta postura ha sido clave entender y respetar las diversidades culturales, especialmente en contextos legales, como lo explica Sally Engli Merry. Relativismo cultural en Ecuador. La Constitución del 2008 representó un hito en el reconocimiento de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Estas reformas se fundamentaron en la necesidad de valorar las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas, quienes históricamente habían sido invisibilizados. Sin embargo, el relativismo cultural plantea el reto de equilibrar la diversidad en la unidad del Estado. Implicaciones jurídicas. El reconocimiento de las diferencias culturales ha llevado a debates sobre la aplicación de normas legales universales frente a contextos culturales específicos. Esto es evidente en los casos como el análisis de la justicia indígena, donde se ha buscado una interpretación intercultural de derecho penal, como señala la Corte Constitucional en la sentencia 00809 SANCC. Críticas al relativismo cultural. A pesar de su importancia, el relativismo cultural también enfrenta críticas, ya que puede dificultar la implementación de principios universales de derechos humanos. Algunos autores argumentan que su intento por proteger las particularidades culturales podrían legitimar prácticas que contravienen normas internacionales. En conclusión, el relativismo cultural es una herramienta indispensable para la comprensión de la diversidad, especialmente en un país plurinacional como el Ecuador. Sin embargo, su aplicación en la sociología jurídica debe ser equilibrada, asegurando que se respeten tanto las particularidades culturales como los derechos fundamentales universales. Gracias. Conjunción de nacionalismo y multiculturalismo. La coexistencia de varias naciones en el interior de un mismo estado es prueba revolucionante de su libertad, de Ramón Maíz. El nacionalismo es una ideología que se centra en la identidad nacional, mientras que el multiculturalismo llega a ser un concepto que reconoce la existencia de diversas culturas en el mismo espacio. La teoría liberal ha asumido que las naciones o comunidades culturales como hechos dados, entidades y cristalizados ajenas a una forma de evolución. Frente a esto, Maíz postula que las naciones y culturas tienen un proceso complejo. Se menciona que la naturaleza de las naciones y culturas es una política, ya que es dinámica y contestada, reclamando así la atención de los procesos de construcción y la posibilidad de entidades superpuesta y pluralidad interna de las culturas. Gracias. La apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos. A partir de la declaración de la mala idea de los derechos universales, la ciencia antropológica varió considerablemente y se encaminó a los caminos del relativismo cultural, hacia una vista diferente de las culturas como entes cambiantes en relación con el mundo exterior. Entendemos mejor este gran tema viendo el resumen de la polémica que realiza Lawrence Solum. Comienza recordando que la teología empezó con una crítica al dogma católico señalando que la Biblia debía interpretarse como un todo. Después de eso, Friedrich expresó que eso requiere entender que con intención fue escrita. Por otra parte, Gadamer observó el intento de dañar las intenciones de un autor, así que pone el papel de la tradición en la interpretación. Según aclara Sally Engle, el texto que critica los derechos humanos no puede ser tomado como una visión general de todos los antropólogos o como la defensa al ultranza del relativismo cultural y de la totalidad de las prácticas de los pueblos. La tolerancia de las prácticas culturales debe ser una entre varias preocupaciones éticas. En este mismo artículo, esta autora defiende la idea cultural
de culturas dinámicas susceptibles de ser criticadas a la luz consideraciones axiológicas. Con este fundamento puede hablarse de una verdadera apertura de la ciencia antropológica al discurso de los derechos humanos. Gracias.